Bienvenidos a nuestro devocional Gracia y Paz. Juntos disfrutemos del mensaje del Espíritu Santo con el pastor Pedro Suárez. Meditemos y sigamos creciendo en la relación con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Qué gusto saludarles en nuestro devocional del viernes 18 de octubre, esta vez con el término corrupción, que también en la Biblia es perversión, deshonestidad, que a la postre viene de un término que significa en el griego distorsionar, torcer, el verbo pervertir. Este contexto de la corrupción, y hoy que lastimosamente en la situación que vivimos, muéstreme un país donde usted no haya encontrado denuncias o no escuche procesos de corrupción, en cualquier estrato y nivel, sea el jurídico, el político, el administrativo, las fuerzas del gobierno, en cualquier área. Surge, explota, se manifiesta, se denuncia un caso de corrupción. Queremos afrontar, a la luz de la palabra de Dios, dos elementos que son fundamentales: todo este concepto de la corrupción y el origen, que es lo que la Biblia nos muestra. La falta de transparencia, cuando las decisiones y procesos de gobierno no son claros ni accesibles al público, facilita el abuso del poder y la toma de decisiones sin la supervisión necesaria. Esto genera una debilidad institucional. Hoy tenemos instituciones ineficaces o mal estructuradas que carecen de recursos o personal adecuado, capacitado, idóneo. La falta de controles adecuados permite que las prácticas corruptas prosperen y compliquen. Una cultura de impunidad, cuando los actos corruptos no son castigados, creando ciertamente una dimensión de dolor y de conflicto. Todo esto tiene que ver con un proceso mucho más complejo de la realidad que estamos viviendo. Esto fomenta la repetición y de comportamientos corruptos. La pobreza y la desigualdad es un efecto de la corrupción. De alta pobreza, las personas pueden recurrir a la corrupción como un medio para sobrevivir. Esto puede llevar a un ciclo vicioso donde la corrupción perpetúa la pobreza. Intereses económicos, empresas, individuos, organizaciones que buscan maximizar sus ganancias pueden recurrir a prácticas corruptas. Esto erosiona la competencia justa y puede dañar a otros actores económicos. Falta de educación cívica, la ausencia de una educación que forme valores éticos y un conocimiento sobre derechos y deberes ciudadanos. Las personas pueden no estar informadas sobre cómo combatir la corrupción o exigir la rendición de cuentas. Además, las influencias externas, la presión de actores externos como tal vez organizaciones, empresas multinacionales, gobiernos extranjeros, puede fomentar prácticas corruptas. Esto puede llevar a compromisos éticos y legales que a la postre dañan el bienestar social y local. Corrupción como un sistema, sistémica. Cuando la corrupción está tan arraigada en un sistema que se convierte en parte funcional y normal. Es normal que en todo lado te pidan. Es normal que tengas que cancelar, hacer por otros valores, porque si no, no puedes conseguir. Es lo normal. Es más fácil de erradicar y requiere reformas profundas y sostenibles. A la postre, sin que el resultado de una combinación de factores sociales, políticos y económicos para abordar este problema tan serio de la corrupción, no es un tema de los políticos, es un tema de todos, de la nación. En un enfoque integral, hay que considerar todas las raíces, promoviendo cambios en las estructuras, una cultura social, una cultura de honestidad y transparencia, de rendición de cuentas. Si es que los aspectos serían desigualdad social, la corrupción tiende a beneficiar a pocos en detrimento de la mayoría. Aumenta la brecha entre ricos y pobres, generando una sociedad más desigual. Recordemos las palabras del Señor Jesús: siempre van a tener los pobres. No es que la desigualdad económica iba a prevalecer, los intereses,
las riquezas y la deshonestidad iba a ser el cúmulo y la razón. A la postre, esto genera un ambiente de inseguridad y criminalidad que hoy se vive. La corrupción en las fuerzas de seguridad puede facilitar las actividades delictivas. Aumenta la inseguridad y puede llevar a un incremento hasta del crimen organizado. Impacto de una manera como crisis política. Puede provocar escándalos, desestabiliza gobiernos, rompe la imagen, las protestas sociales, un caos. A la final, los costos de la corrupción, dicen las estadísticas, los organismos internacionales de transparencia, que los países sufren de un 20 a un 35% de sus presupuestos producto de la corrupción. Todo esto, ¿qué nos puede enseñar? ¿Cómo podemos romper todo un modelo? Con formación, con educación, con transparencia, con una renovación de una cultura que aborde el tema. Ciertamente el texto de la palabra de Dios que nos ayuda, que es clave y que nos ayuda, Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16, el apóstol Pablo nos da una perfecta indicación de este abordaje en este devocional de los complejos y temas difíciles que hemos tratado en esta semana. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Esta dimensión de las palabras del apóstol Pablo, que refieren a la conducta y a la capacidad del ser humano, de este comentario de Filipenses, habla de la importancia de saber caminar bajo la unción y la presencia de Dios. Hagan todo sin quejar, sin discutir, y debemos vivir una vida limpia e inocente, una conciencia limpia como hijos de Dios, brillando en medio de la corrupción de gente perversa. A la postre, la vida de Cristo, el poder de la palabra de Dios, la palabra viva en nosotros, tiene la capacidad restauradora para poder mantenernos en ese equilibrio de justicia, de verdad, de honestidad, de tener las manos limpias, la conciencia limpia, porque lo que tenemos es conforme a lo que Dios ha permitido, mucho, poco, de lo que sea. Nos alejamos del sistema corrupto porque queremos vivir bajo los principios del reino de Dios. Un esfuerzo cabal de nuestras vidas, de nuestro conocimiento y perseverancia en la vida y en el conocimiento de Dios, en la familia y con esa imagen hacia los demás, será el perfecto camino que Dios quiere para nosotros. Gracia y paz. Continuaremos el día de mañana, sábado, con temas que refresquen y añadan a nuestras vidas crecimiento y vida.